De todos los tumores que pueden originarse en el pulmón, entre el 90 y el 95% son carcinomas. El 5% tienen diferenciación neuroendocrina y menos del 5% corresponden a neoplasias mesenquimales. Actualmente, el tumor de pulmón es el cáncer más frecuentemente diagnosticado y con mayor mortalidad. En el 2018, en todo el mundo se diagnosticaron 2.1 millones de tumores y de estos fallecieron 1.8 millones de pacientes. En México ocupa el sexto lugar en mortalidad y algunos estudios han identificado una disminución en su incidencia a través de los años. El carcinoma pulmonar es una neoplasia que está fuertemente asociada con el humo del cigarro. De hecho, se ha visto que la disminución de la mortalidad en hombres corresponde a una disminución en el hábito tabáquico. Sin embargo, esto no es igual para las mujeres, que han visto un aumento en su incidencia y mortalidad. A pesar de esta evidencia, existen algunas particularidades, ya que dejar el hábito tabáquico, si bien disminuye la incidencia, no la elimina. Otro factor es el fumador pasivo, que también se ve en riesgo de desarrollar carcinoma. Por alguna razón, las mujeres son más susceptibles a desarrollar carcinomas, y si bien la inhalación del humo del tabaco aumenta el riesgo, otras alternativas como las pipas o incluso mascarlo también se asocia a un riesgo aumentado. En particular, el adenocarcinoma ha mostrado un aumento en la frecuencia de su incidencia en mujeres y no existe un factor que explique esto, atribuyéndose a un aumento en el consumo de tabaco y probablemente cambios en el tipo de cigarrillos con filtros. No todos los pacientes que fuman desarrollan cáncer, y esto pudiera ser debido a polimorfismos en la monoxigenasa P450 que metaboliza carcinógenos. Asimismo, mutaciones en genes reparadores de ADN pudieran estar involucrados en un aumento del riesgo. Los fumadores pasivos son aquellos que conviven con fumadores y debido a la exposición a grandes cantidades de carcinógenos, hasta el 20 o 30% desarrollan carcinomas y 25% enfermedades coronarias. El uso de cigarrillos electrónicos a corto plazo se han asociado con un aumento en la dependencia, lesión pulmonar aguda. Sin embargo, aún no se conocen efectos a largo plazo. Existe una correlación entre la exposición al humo del tabaco y los cambios displásicos. Si bien esta es más fácil de mostrar en el epitelio bronquial, que da lugar al carcinoma escamoso, también se han descrito cambios en el epitelio bronquiolar que da lugar al adenocarcinoma. Estas fases corresponden a hiperplasia de células basales, metaplasia escamosa, displasia, carcinoma in situ y progresión a carcinoma invasor. Existen otros factores de riesgo derivados de exposiciones industriales, como las radiaciones, metales y gases. Dentro de estos, es importante mencionar la exposición al asbesto, ya que aumenta en un rango de 10 a 30 años hasta 10 veces el riesgo de padecer carcinoma de pulmón, particularmente en pacientes fumadores. Sin embargo, los no fumadores también tienen un riesgo aumentado. Recuerden esta tabla que les había presentado, en la que los cuerpos de amianto, al entrar en contacto con el epitelio, producen grandes cantidades de radicales libres y que esto inicia el proceso de carcinogénesis en el pulmón. La contaminación atmosférica también es un factor de riesgo por distintos mecanismos, ya que la irritación, inflamación y reparación crónica predispone a la aparición de distintos carcinomas. Exposiciones como el radón y el uranio también son factores de riesgo que aumentan la frecuencia de cáncer. La clasificación histológica del carcinoma pulmonar depende de su tipo, de tal manera que existe el subtipo adenocarcinoma, que se presenta en el 50% de los pacientes. El carcinoma de células escamosas, hay carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células grandes, y existen otros tipos de tumores con características histológicas distintivas que equivalen al 10 o 13% de todos los tumores. Ocasionalmente también hay patrones mixtos. El proceso de carcinogénesis de las lesiones neoplásicas del pulmón inician con una serie de alteraciones genéticas que se exacerban ante la presencia del humo del cigarro. Existe un fenómeno de campo en el cual grandes áreas del parénquima son expuestas y sufren daño genético. Sin embargo, solo las células más susceptibles son las que adquieren las mutaciones secundarias que facilitan la progresión cancerígena. El conocer estas alteraciones podría ayudarnos a entender la carcinogénesis y en un futuro desarrollar técnicas de detección o tratamiento temprano. Cada tipo tumoral tiene un perfil genómico distinto. El adenocarcinoma muestra alteraciones en las vías de señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico y son diferentes de acuerdo a si el individuo fuma o no, de tal manera que mutaciones en KRAS tienen mayor incidencia en fumadores. Otras son más frecuentes en no fumadores,
como mutaciones en EGFR, rearreglos en ALK y ROS, que corresponden alrededor del 20%. Estas son más frecuentes en tumores que aparecen en el parénquima periférico. Las vías moleculares asociadas al carcinoma epidermoide involucran desde etapas tempranas pérdida de heterocigosidad en cromosomas 3, 9 y 17. Estos regulan la expresión de P16 y P53. Estos se reconocen desde estadios tempranos y se encuentran en las etapas preinvasivas. La frecuencia va a aumentar con la progresión displásica hasta el carcinoma invasor. Otras mutaciones, como la amplificación del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos, se presenta entre el 30 a 40% de todos los tumores. Las alteraciones moleculares del carcinoma de células pequeñas involucran la pérdida de función en P53 y gen de retinoblastoma desde etapas muy tempranas. Asimismo, hay amplificación de MYC y de lesión en 3P. Actualmente se reconocen distintos tipos de lesiones precursoras que derivan en cada uno de los distintos tipos de tumor maligno. Por ejemplo, en la vía del carcinoma escamoso tenemos la hiperplasia de células basales que progresa a displasia y carcinoma in situ. En el adenocarcinoma se reconocen la hiperplasia adenomatosa atípica, el carcinoma in situ y posteriormente el carcinoma invasor. Por último, en el carcinoma de células pequeñas se ha observado la hiperplasia de células neuroendocrinas, que progresa a carcinoma in situ y posteriormente invasor. Como podrán imaginar, a pesar de reconocer que existen estos cambios, es muy difícil diagnosticarlos de manera temprana, por su localización y su tamaño. En base a su localización, se puede sospechar su histología, de tal manera que si son centrales, más frecuentemente son carcinomas epidermoides y de células pequeñas. Por otro lado, los carcinomas periféricos más frecuentemente son de tipo adenocarcinoma. Morfológicamente, desde el punto de vista patológico, podemos identificar un rango de lesiones como lo es la hiperplasia adenomatosa típica, una lesión precursora que da lugar al adenocarcinoma. Esta mide menos de 5 milímetros y se caracteriza por neumocitos displásicos en un tabique alveolar engrosado. Puede ocurrir como foco único o múltiple y se encuentra frecuentemente junto a áreas de invasión. El adenocarcinoma in situ es una lesión que crece sustituyendo el epitelio alveolar, sin mostrar evidencia de infiltración. Este tiene un tamaño que alcanza hasta los 3 centímetros. El epitelio displásico puede ser de tipo mucinoso, como el que se muestra en la figura, o no mucinoso. Previamente a este subtipo se le conocía como carcinoma bronquiolo-alveolar. El adenocarcinoma invasor de pulmón puede tener diferenciación francamente glandular o ser productor de mucina. Su patrón de crecimiento es muy heterogéneo, y para poder diferenciarlo del carcinoma escamoso se utilizan marcadores de inmunohistoquímica como el factor de transcripción tiroidea 1 y la NAPSIM-A. Existen algunas variantes como el adenocarcinoma microinvasor, que se puede presentar como una zona de adenocarcinoma in situ con patrón lipídico y la zona invasora mide menos de 5 milímetros. Esta variante tiene el mejor pronóstico. Otra variante es el adenocarcinoma mucinoso, que tiene la particularidad de diseminarse por vía aérea y tener múltiples focos en el parénquima. Está conformado por células mucoproductoras y puede producir grandes lagos de moco. Desde el punto de vista macroscópico, los tumores se pueden presentar como nódulos solitarios, múltiples nódulos o incluso ocasionar la consolidación de todo un lóbulo. El carcinoma epidermoide es la variante más asociada al sexo masculino y el hábito tabáquico intenso. Se puede desarrollar a partir de áreas de metaplasia escamosa y displasia del epitelio bronquial, lo que hace que potencialmente se pueda detectar de manera temprana en la citología exfoliativa. Los tumores pueden crecer de manera exofítica hacia la luz del bronquio o infiltrar el parénquima pulmonar. También se pueden extender hacia la carina o el mediastino. Son lesiones sólidas, de color blanco grisáceo y la mayoría de las veces de localización central. Histológicamente tienen franca diferenciación escamosa y pueden queratinizar formando perlas córneas. Existen algunas variantes no queratinizantes y distintos grados de diferenciación. Estos tumores son positivos para P53 y P40, lo que ayuda a diferenciarlos de los adenocarcinomas. Los carcinomas de células pequeñas también tienen una fuerte relación con el tabaquismo. Son frecuentemente de localización central. Sin embargo, la mayoría se diagnostican en etapas avanzadas con metástasis dispersas. Histológicamente se caracteriza por tener células pequeñas de hasta 25 micras con diferenciación neuroendocrina. Al ser muy frágiles, frecuentemente se rompen dejando el ADN libre. Este se deposita en los espacios perivasculares, como estrías basófilas, lo que se conoce como efecto de Azzopardi.
La diferenciación neuroendocrina se puede evidenciar por la presencia de gránulos neurosecretores en la microscopía electrónica, así como marcadores neuroendocrinos como cromogranina, sinaptofisina y CD56. Estos tumores también tienen la particularidad de ser el subtipo que más frecuentemente sintetiza hormonas como proteína relacionada con paratormona que ocasiona hipercalcemia. El carcinoma de células grandes es una denominación para un tumor indiferenciado de tipo epitelial que no puede clasificarse en ninguna de las otras variantes. Son células con marcada anaplasia y algunos tienen características moleculares similares al carcinoma de células pequeñas, pero con células grandes. El carcinoma combinado resulta de la combinación de distintas histologías. Los tumores se pueden extender hacia la pleura o el pericardio. Los ganglios linfáticos más frecuentemente afectados son los bronquiales, traqueales y mediastinales, y este hallazgo se presenta hasta en el 50% de los pacientes al diagnóstico. La diseminación a distancia ocurre por vía linfática y hematógena, y se puede encontrar en cualquier sitio. Sin embargo, las metástasis más frecuentes se localizan en adrenales, hígado, cerebro y hueso. Gracias.